Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. En la tarde de hoy nosotros ya estamos listos y prestos para lo que va a ser esta gran cobertura aquí desde el estadio del Club Primero de Mayo, recibiendo al Club Guaraní de Limpio. Saludos cordiales a los grandes amigos ya que se van sumando con nosotros en lo que va a ser este partidazo. En la tarde de hoy lo vas a disfrutar a través de las pantallas de Limpio Digital. Todo el equipo de Limpio Digital TV ya está instalado aquí, ya para lo que va a ser este gran encuentro entre el equipo local, el Primero de Mayo, que recibe al Club Guaraní de Limpio. ¿Está bien ahí con el audio, mi querido? Muy bien, así que saludos a las marcas que nos van acompañando como siempre en todas las transmisiones en vivo. Muy bien, tenemos ya los equipos titulares en el Primero de Mayo. Con la número 12 lo tenemos a Rodrigo Ugarte. Con la número 20, el Pibio Florizasi. Con la número 16, Gustavo González. Con la 3, Iván Balmori. Con la 24, Marcos Gamarra. Con la número 8, a Cristian Morro. Con la número 6, a Derlis Ayala. Con la 17, Gabriel Ortigosa. Con la número 7, Cristian Portillo. Con la 14, Brian Caballero. Y con la 11, Nahuel Barrios. El número capitán del primero, si podés ver, por favor. Con la 14 lo vemos a Gabriel Cañete como el capitán en el equipo del Guaraní. El número 3 sería Iván Balmori, el capitán. ¿Está bien así, Fabri? El número 3 con el capitán. Están charlando con el árbitro principal, José Cuenca, árbitro principal del encuentro. Señoras y señores, Guaraní con la 12, con Recalde, con la 8, Rubén Cáceres, con la 4, con Elías Fernández, con la 5, con Guillermo Martínez, con la 18, Francisco Escurra, con la número 6, César Cáceres, con la número 13, Oscar Esquivel, con la número 10 lo tenemos a Junior Arguello, con la 14 el capitán Cañete, con la 17 Jonathan Aranda y con la número 9 Santiago Martínez. Muy bien, ultimando detalles, señoras y señores, para que pueda darse inicio a este lindo encuentro que lo vas a disfrutar a través de las pantallas de Limpio Digital TV. El Primero de Mayo de local, señores, ante el Guaraní de Limpio. El árbitro principal dando las últimas indicaciones ya para que pueda arrancar el encuentro. En la tarde de hoy, a través de las pantallas de Limpio Digital TV, lo vas a disfrutar. Muy bien, corroborando en los costados. Ahí le da unas indicaciones. Lo vemos a Morro. Está observando el tema del portón, si está bien cerrado. Correcto, le dice Morro. Muy bien. Mi querido Fabri, la parte técnica, muchísimas gracias. Ya falta un auricular, me dio como 5 auriculares. Muy bien. Señoras y señores, todo listo. Lo autoriza el árbitro, se pone en marcha el encuentro entre el Primero de Mayo y el conjunto del Guaraní de Limpio. Lo tiene el equipo local por el sector izquierdo. Intenta levantar el balón. Portillo que no llega. Intenta sacar desde el fondo. Rápidamente lo vemos a Esquivel. Lo tiene Primero de Mayo. Lo toca bien. Intenta habilitar. A ver. Lo revienta Escurra. Argüello que no puede. El capitán que lo saca desde el fondo. Pelota para arriba de vuelta. Vamos a ver. Pelota que lo abre por el sector izquierdo. Lo vemos a Morro. Morro con la pelota. Habilitando y lo corta muy bien, señoras y señores. Cáceres, pelota que la juega larga. Santi que intenta girar. Morro que se adelanta, pero el árbitro dice que hubo falta. Va a haber tiro libre, señoras y señores, para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar ahí la pelota con la camiseta número 13. Ahí lo vemos a Esquivel. Oscar Esquivel colocando la pelota para levantar. Uno, el solitario en la barrera. Y lo observamos a Caballero. Ugarte dando indicaciones desde la portería. Lo va a autorizar el árbitro principal. Oscar Esquivel, pelota dentro del área, intenta de cabeza, señores. Ahora sí lo revienta el Primero de Mayo. Oscar de pecho intenta meter, se equivoca. Recupera el conjunto el Primero de Mayo, que intenta avanzar por el sector derecho, sobre la banda derecha. A ver, se resbaló, se le escapó la pelota. Señoras y señores, a Nahuel. Va a ser lateral para el conjunto del Guaraní. Le vamos a acercarse lentamente para sacar Francisco Escurra. Escurra para el saque lateral por el sector izquierdo. Se le muestra Esquivel. Vamos a ver con quién decide jugar. La juega larga. Lo recupera de cabeza el Primero de Mayo. Escurra que lo vuelve a meter, señores. Elías que saca desde el fondo. El capitán que intenta salir. Pelota por el sector izquierdo. Pelota que lo tiene Caballero.
Abriendo y jugando con Morro. Morro que lo corre. Morro que levanta la mirada. Pelota al ras del suelo. Fernández que intenta salir, lo hace a medias. Recupera el conjunto local. Intenta Portillo, se tira al piso. Pelota para atrás, Cañete que devuelve. La juega larga. Santi que no llega. Esquivel que intenta. Pero el árbitro retrotrae la jugada. Vení para acá, le llama el capitán. ¿O a quién? ¿A quién le da? No, al número 16. González. A Gustavo González. Ahí, hablando, todo correcto. Algunas indicaciones. Pues con el codo, el brazo levantado, vemos los gestos que está haciendo José Cuenca, el árbitro principal del encuentro, señores. Tiro libre en el medio campo por el sector derecho para el conjunto del Guaraní, señores. Lo vemos a Esquivel. No, a Cáceres. Lo vemos a Cáceres, que se queda con la pelota. Que lo va a autorizar el árbitro, señores. Caballero del solitario en la barrera. Ahí lo vemos desde la portería Ugarte, cuidando todos los detalles, señores. Ahí lo autorizó el árbitro. Cáceres, pelota al borde del área. Intenta Elías de vuelta. En media tijera intenta salir. Ahí lo pegó mordida. Recupera el conjunto del Guaraní. Por el sector izquierdo, Esquivel que intenta avanzar, señores. A ver. Vamos a ver qué cobra el árbitro principal. Muy bien, ahí charlando con los jugadores del encuentro. Para proseguir el encuentro, señores. Va a ser lateral. Por el sector izquierdo. Ahí atender el primer palo. Muy bien, señoras y señores. Ahora sí, dando indicaciones. Colocando con la camiseta número 13. Para levantar la pelota por el sector izquierdo, lo vemos a Óscar Esquivel. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Esquivel con la pelota. El árbitro principal, José Cuenca, que lo va a autorizar. Esquivel, Óscar por el sector izquierdo. Ahí lo vemos. Gallero, ahora sí, pelota para arriba, señores, directo en las manos y lo descuelga de muy buena manera. Rodrigo Ugarte que se queda con la pelota y sale rápidamente por el sector izquierdo, avanzando el conjunto local. Levanta la mirada, el ras del suelo, el balón. Lo recupera bien el conjunto aurinegro que levanta la pelota de cabeza. Intenta salir de vuelta. Ahora lo vemos rápidamente moviendo el balón. Por el sector izquierdo, intenta meter la pica larga. Ahí lo devuelve de cabeza desde el fondo Cáceres. De cabeza de vuelta el conjunto de primero, de pecho, Portillo. Y lo hace bien el conjunto local, se le escapa la pelota. Elías que lo revienta desde el fondo. Tinta Santi. El capitán que lo hace de buena manera, Balmori. Esquivel. Óscar. Con la pelota, intenta aguantar. Intenta girar. Lo hace de buena manera, pasa uno, de dos. Cediendo el balón para Santi, que intenta aguantar. Y es falta, dice el árbitro. Santi. Le hizo gestos con los brazos. Estilo libre, señores, para el conjunto del 1 de mayo. Ahí lo va a hacer por el sector derecho. Ahí lo vemos el Pibio Florizasi. Colocando la pelota sobre la raya del medio por el sector derecho para levantar el balón. El solitario en la barrera lo vemos a Santi. Y lo va a autorizar el árbitro. Se le movió el balón al Pibio Florizasi, señores. Para levantar el balón. Y, a ver, un momentito. Hay algunos empujones, algunos roces al borde del área. Yo soy el árbitro principal, está diciendo lo que podemos captar desde acá. Ahora sí, tranquilo muchachos. Está diciendo el árbitro principal, José Cuenca. Ahora sí lo va a autorizar de vuelta, señores. Es así para levantar el balón. Pelota para arriba, el borde del área, lo pelean arriba. Intenta salir Guaraní de cabeza. Ahora que lo revienta y la juega larga, señores, Cáceres. Pero ya estaba todo anulado. Banderín levantado. Va a ser salida, señores. Para el conjunto local, le vemos al portero. Rodrigo Ugarte que cede la pelota para el compañero. Ahí lo vemos a Gamarra. Cediendo el pelota para su compañero, de vuelta. Gamarra. Levanta el balón por el sector izquierdo. Intenta de cabeza, señores. Portillo juega para atrás. Ahora sí que lo va a reventar Martínez. Martínez que la juega larga. Lo vemos a Junior que intenta aguantar.
Argüello, pelota que se pierde por el costado, señores, es lateral, dice el árbitro. Para el conjunto del Guaraní, Argüello que lo hace rápido, buscando a Santi. Y lo corta de muy buena manera. El jugador González. Muy bien, señoras y señores. Es lateral por el sector. Mientras nos dice que hay gol, ¿verdad? Del Nueva Estrella. Que está jugando de local ante el conjunto del Ñupo. Ahí lo autoriza el árbitro, señores. Pelota que la juega larga. Muy larga, señores. Que se queda con el balón el portero. Ugarte, Rodrigo. Ugarte con la pelota. Dando indicaciones desde el fondo, señores. Partido empatado. Sin goles. Aquí en la cancha el 1 de mayo. Y Guaraní. La jugó larga, lo devuelve de cabeza. Desde el fondo. El conjunto del Guaraní. Pelota que se pierde, es lateral, dice el árbitro. Ahí lo vemos a Cañete. Ahí lo vemos a Cañete para sacar, pero decide dejar para el compañero. Ahí lo vemos a Cáceres. Cáceres. A ver, un poquito para atrás. Hasta ahí nada más le dice el árbitro principal para Cáceres. Ahora lo da. Ahí la autorización para poder salir por el costado derecho, señores. Pelota que la juega larga, intenta de cabeza. Argüello que intenta aguantar. Junior, intenta girar, mete bien el balón, señores. Intenta cruzar. El Pibio que recupera la pelota. Juega mal, ayer intenta sorprender, señores. Pelota que la pegó, mordía. Llevó el conjunto del Guaraní a través del capitán Cañete. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser reposición, señores. Desde el fondo para el conjunto. El 1 de mayo, partido empatado hasta ahora, 5 goles, 0-0. Y hasta ahora lo tenemos en la cancha del Nueva Estrella, es solamente donde se dio el primer gol, ¿verdad? Hasta ahora vamos a estar ya también con los demás compañeros que nos van pasando los diferentes datos de los demás campos deportivos, porque cualquier gol cambia todo, las posiciones, quién se clasifica, quién no. Estamos con la calculadora en mano, ya también haciendo los datos para poder tener la precisa en la tarde de hoy, señores. Ugarte, Rodrigo que coloca el balón. Lo autorizó el árbitro. Rodrigo que la juega larga. Pelota que se pierde por el costado, señoras y señores. Va a ser lateral. Ahí lo vemos a Esquivel. Que deja la pelota para el compañero Escurra. Francisco Escurra que la juega larga. Santi que intenta. A ver, va a ser saque, señores. Para el conjunto del 1 de mayo. Un poquito más para atrás. Ahí le pide a Esquivel. Ahora sí, Flor. Es así para levantar el balón, señores, por el sector derecho. Lo autorizó el árbitro. Pelota que la juega larga. Lo peina bien. Elías de cabeza. Que lo saca Esquivel. Que levanta la mirada. La decide jugar larga. Pero ya está bien atento, señores. El muy buen portero. El conjunto del 1 de mayo. Rodrigo Ugarte. Que se queda con la pelota. Junior Argüello. Con la presión. 1 de mayo que intenta salir, señores, por el sector izquierdo. La juega larga. Portillo. Cañete. Que juega para atrás con Fernández. Elías que levanta y la juega larga. Lo recupera bien el conjunto del primero con Caballero. Pelota para arriba, la juega larga. Domina bien el balón. Intenta avanzar por el sector izquierdo. Con el cuerpo. Ahora sí. Martínez que rechaza la pelota. Y va a ser lateral en ataque por el sector izquierdo. Para el conjunto del 1 de mayo. Ahí lo vemos a Portillo que deja la pelota para el compañero. Para poder sacar, señores. Creo que es Gamarra. Que juega rápidamente con Ortigosa. Gamarra de vuelta. Se le muestra a Ortigosa. Intenta avanzar, señores. Morro también que se le muestra. Intenta puntear. A ver, Cáceres. Es mano, dice el árbitro. Y los jugadores del 1 de mayo que reclaman falta. Pero el árbitro le muestra la mano y es amonestado. El jugador del 1 de mayo. Vamos a ver quién fue amonestado. Creo que fue Gamarra. Gamarra amonestado. El jugador del primero. Muy bien, señoras y señores. Partido empatado, 5 goles. 1 de mayo, Guaraní. Lo autoriza el árbitro. Y lo vemos a Recalde. Para sacar la pelota desde el fondo. Recalde. Pelota que la juega larga, señores. Lo van a pelear arriba. Tinta Santi. Argüello Junior intenta dominar. Pelota para atrás. Intenta Morro. Pelota a ver que se pierde por el costado. Y es lateral para el conjunto del Guaraní, señores.
Ahí lo vemos que se acerca para el saque lateral, señores, a Rubén Cáceres. Ahí lo vemos a Cáceres. La juega larga, Cáceres buscando al compañero que intenta dominar. Cae al piso, a ver qué dice. Ahí Banderín levantado, la pelota que se pierde por el costado y va a hacer reposición lateral para el conjunto del 1 de mayo. Un poco más para atrás que le pide el árbitro principal. Muy bien, TV por calorcito de vuelta. Pelota que la juega larga, señores. Ortigosa. Cáceres que levanta, saca de fondo, intenta bien. Esquivel recupera el conjunto del 1 de mayo. Intenta dominar. Oscar de cabeza. Flores así con el balón. Levanta la pelota al borde del área. Portillo que no llega. Fernández que rechaza. Cañete. Pelota por arriba. Abriendo por el sector izquierdo. Oscar Esquivel que lo corre. Isasi también que aprieta. Flores así que se queda con el balón por el sector derecho. Sobre la banda derecha. Flor hizo así. Y lo rechaza desde el fondo. Y Esquivel que acelera, señores. Oscar Esquivel que cruza el balón. Junior Arguello que gira. ¡Ah! ¡Gol! El Guaraní, señores. Una excelente definición de Junior Arguello para abrir el marcador y poner el primero en la tarde de hoy, señores. El Guaraní de limpio, Junior Arguello, con una jugada espectacular de Esquivel por el sector izquierdo y una definición tremenda, señores, de Junior Arguello, que pone el primero para el conjunto del Guaraní. Muy bien, señoras y señores. Abriendo el marcador en la tarde. El Junior Arguello. Con una definición tremenda, señores. Para poner el primero en la tarde de hoy. Para el conjunto del Guaraní. Ahí lo mueve el primero por el sector izquierdo. Intenta avanzar. Pelota al ras del suelo. Cañete que recupera el balón. La juega larga buscando a Santi. Pelota muy larga. Rodrigo Ugarte que lo revienta. Pelota que la juega larga, señores. Cruza todo el campo de juego y línea de fondo. Y va a ser reposición para el equipo del Guaraní de limpio, que lo está ganando por la mínima diferencia hasta ahora con el gol de Junior Arguello. Ahí lo vemos a Steven Recalde colocando la pelota. Recalde. Lo autorizó el árbitro, señores. Y lo vemos dando indicaciones a José Cuenca, el árbitro principal. Steven Recalde que levanta la pelota y la juega larga. Lo recupera el conjunto del 1 de mayo. Lo vemos a Portillo de cabeza. Ahí lo tiene Portillo jugando para atrás. Rápidamente para el compañero Gamarra. Ahí lo tiene Gamarra. Intenta avanzar Gamarra. Lo hace de buena manera Gamarra. Le puntean el balón. Pone el cuerpo. Intenta de vuelta. A ver. Hay falta, señores. Va a haber tiro libre para el conjunto del 1 de mayo por el sector izquierdo. Del que recibía la falta es Marcos Gamarra, el jugador del 1 de mayo. Para colocar el balón por el sector izquierdo y levantar la pelota. El equipo local lo hace rápidamente. A ver, un momentito, un poco más para atrás. Le dice el árbitro principal a Cristian Morro. Morro que retrocede el balón. Para proseguir, señores, el encuentro. Morro. El Junior Arguello, el solitario en la barrera, señores. Todo 1 de mayo en el ataque. Pelota al borde del área, señores. Elías Fernández que intenta salir. Oscar Esquivel que levanta la pelota. Recupera el conjunto 1 de mayo. Intenta meter por el sector izquierdo. Y lo rechaza Santi, que la juega larga, señoras y señores. Y lo vemos a Rodrigo Ugarte, que juega por el sector derecho. Saliendo el conjunto de 1 de mayo. Cañete. Escurra. Recuperan el medio campo el 1 de mayo. Portillo que intenta, cae al piso. Falta. Tiro libre. Tiro libre, señores. Qué linda posibilidad que tiene el conjunto del 1 de mayo. De pelota parada. De frente al arco. Para intentar llegar al empate en la tarde de hoy. Vamos a ver quién se va a encargar. Ahí lo vemos colocando la pelota a Cristian Morro. Desde la portería, Recalde dando indicaciones. Vamos a ver cuánto se queda. 1-2 en la barrera hasta ahora. Cristian Morro que da indicaciones, señores. Lo autoriza el árbitro. Cristian que levanta el balón dentro del área. Fernández que intenta salir.
Cañete que lo revienta desde el fondo. Esquivel que lo corre, señores. Se le muestra Junior Argüello, justamente para Argüello. El balón y lo puntea sobre la marcha Ayala. Y va a ser lateral, señores, para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Vamos a ver quién se va a encargar. El saque lateral por el sector derecho. Y lo vemos a Cáceres. Cáceres. Partido que lo está ganando el conjunto visitante. Pelota que la juega larga. Intenta peinar. Recupera el conjunto guaraní. Gira bien. Morro. Intenta Morro, señores. Por el sector izquierdo. Retrocediendo el balón para el compañero que intenta avanzar y lo hace de buena manera. Salir en el conjunto local desde el fondo. La juega larga buscando a Portillo. De pecho que devuelve para el compañero. Morro que intenta adelantar de vuelta, señores. Martínez que lo corta bien y la juega larga de pecho. Qué buena jugada, señores, para el conjunto local que lo trabaja por el sector izquierdo. A ver, se le fue la pelota. Banderín levantado, señores. El saque lateral para el conjunto del Guara. Muy bien. Seguimos esperando los demás resultados. Solamente en la cancha del Nueva, ¿verdad? La U y acá. Se movieron el marcador hasta ahora los datos que nos van llegando. Óscar Esquivel que levanta el balón, señores. Recupera Ortigosa. Siguiendo rápidamente para el compañero que intenta avanzar por el sector izquierdo. Se le tira el Junior. Pelota que se pierde por el costado. Es lateral, dice el árbitro. Por el sector izquierdo. Y lo hace rápidamente el conjunto del 1 de mayo. Cediendo bien el balón. Allá la que intentaba. Lo tiene el primero, señores. Abriendo rápidamente y lo hace de muy buena manera por el sector derecho. Flor de cabeza. Se le muestra bien, intenta retroceder. Escurra que lo corta. Escurra que intenta salir. Lo hace a medias. Recupera el primero. Se perfila. Tenta. Pelota que se va para arriba, señores. Pelota que se pierde por línea de fondo. Ahí lo buscó. Desde fuera del área. El equipo del 1 de mayo. Pelota que se fue arriba y se pierde por línea de fondo, señores. Ahí lo vemos a Recalde. Colocando la pelota y para salir desde el fondo. El árbitro que lo autoriza. Una más. Ahí está. Lo está amonestando verbalmente. Una más le dice a Recalde. Y lo va a sacar el cartón de amonestación. Recalde, señores. Pelota que la juega larga. Santi de cabeza, señores. Junior que intenta recuperar Gamarra. Gamarra que intenta aguantar. Junior que aprieta. Gamarra. Lo hace bien Gamarra. Intenta ver. No hay falta, dice el árbitro, señores. Pelota que la juega larga buscando a Portillo. Fernández que deja correr el balón. Lo tenemos Elías. Y el portero que sale desde el fondo, señores. Esteban Recalde que se queda con la pelota. Le pide el balón. Lo vemos a Escurra por el sector izquierdo. También le pide Esquivel, que está un poco más arriba. Vamos a ver con quién decide jugar. La juega larga, señores. Flor Isasi que lo corta bien. De muy buena manera de cabeza, señores. Barrios que la juega larga. Barrios. Y se adelanta y se queda con el balón, señores. Steven Recalde. Portillo que venía apretando. Fernández que dejaba correr el balón también. Y lo va a sacar Recalde. Levanta y la juega larga por el sector derecho. Recupera bien, pero se le quedó larga y recupera el conjunto de Guaraní. Martínez. Cañete que levanta la pelota por el sector derecho. Intenta posicionarse. Mete el cuerpo Morro. Vamos a ver. Pelota para atrás y es falta sobre Morro. Dice el árbitro principal. Y va a ser tiro libre. Salida desde el fondo, señores. Para el conjunto del 1 de mayo. Lo veíamos. A ver, pelota que cede rápidamente para Ortigosa. Ortigosa con el balón. Cañete que no puede. Se le escapa el balón. Lo vemos a Cáceres que recupera para el conjunto del Guaraní. Intenta jugar la larga para Argüello. Y lo corta bien desde el fondo el conjunto del 1 de mayo, señores. Que lo trabaja y lo juega por el sector izquierdo. Cañete que recupera. Portillo que aprieta. Lo tiene el primero, señores. Se le muestra el Flor Isasi. Por el sector derecho. Devuelve el balón, señores. Pelota que se le queda de vuelta a Flor. Intenta meter dentro del área. Martínez de cabeza. Y lo revienta el Guaraní, señores. Santiago de pecho. Intenta aguantar. Jugando para atrás. Intenta Flor Isasi que no llega. Pelota para arriba, señores. De cabeza. González. Para el compañero. Lo vemos a Ayala. Ayala avanzando, señores.
Flor que se le muestra por el sector derecho, intenta filtrar el pase, pero Martínez que lo revienta desde el fondo. Lo devuelve, señores, de cabeza. González. Pelota que lo tiene Gamarra. Portillo. Pelota que lo revienta Escurra, señoras y señores. Barrios que lo estaba peleando. Lo vuelve a meter Ortigosa. Pelota que lo tiene el conjunto del Guaraní. Se equivoca, señores, y recupera rápidamente. 1 de mayo. Que intenta jugar por el sector izquierdo. Portillo que no llega. Cañete que se queda con el balón. Cañete que la juega larga. Por el sector donde está Junior. Argüello. Junior intenta levantar el balón. Pelota que lo recupera el conjunto local. Lo tiene Ortigosa. Moviendo por el sector izquierdo. Pelota sobre línea de fondo. No se fue el balón, dice el asistente. Cañete que intenta acelerar. Sigue Cañete, pero pierde la pelota. Recupera, a ver. Hay un jugador caído. Gamarra que estaba por recuperar por el sector izquierdo. Hay un jugador que está charlando con el árbitro principal para ver qué tan grave es su lesión. Vamos a ver qué decide el árbitro para proseguir el encuentro, señores. Partido que lo está ganando por la mínima diferencia el Club Guaraní. De limpio con el gol de Junior Argüello. Abriendo el marcador. Pelota que lo tiene el conjunto local, señores. Gira bien. Morro que levanta la pelota. La juega larga. Ahí lo vemos a Fernández. Elías que la juega larga. Recupera de vuelta, señores. Ortigosa. De vuelta ahora sí con Ortigosa, señores. Retrocede para reiniciar completamente la jugada. Pelota para atrás para Ugarte. Ugarte que corre de vuelta. Ahora sí se posiciona Ugarte. Y lo revienta desde el fondo, señores, que la juega larga. Cáceres de cabeza. Abriendo de vuelta por el sector izquierdo, señores. Pelota para atrás. Gamarra. Portillo. Tenta Portillo. Cañete que se adelanta. Elías Fernández con el balón. Elías por el sector derecho. Junior Argüello que intenta. Le roban la pelota y recupera el conjunto. El 1 de mayo. El balón iba a ser lateral. Por el sector izquierdo. Para el conjunto del 1 de mayo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Un momentito para atrás. Ahora sí. Pelota para atrás, señores. Pelota que lo tiene el primero. Se le muestra Caballero. Tinta Caballero. Tinta avanzar. Hay falta, dice el árbitro sobre Caballero. Y ahora tiro libre. Para el conjunto del 1 de mayo por el sector izquierdo. Partido hasta ahora. Que lo está ganando por la mínima diferencia el conjunto del Guaraní. Mientras vemos que hay un jugador del Club Guaraní. Vamos a ver si va a recibir la asistencia o no. Hasta ahora sigue lo de Nueva Estrella, ¿verdad? Ganando por la mínima diferencia el Ñupotí. En los demás partidos de empate hasta ahora, ¿verdad? Si no hay algún... Muy bien, ahí producción ya me va a pasar en instantes los datos correctos para poder compartir con la audiencia que nos van preguntando de cómo están los diferentes encuentros deportivos ya también en la tarde de hoy, porque cada gol cambia todo el escenario, ¿verdad? De lo que va a ser luego ya el mata-mata. Pelota que lo tiene el conjunto del primero, señores. Por el sector izquierdo, mete la mague, lo hace de buena manera, intenta acelerar. Fernández, que lo revienta desde el fondo, señoras y señores. Argüello, Junior Argüello que gira. Argüello, Esquivel que se le muestra por el sector izquierdo, lo tira Santi por el derecho, juega con Oscar Esquivel. Esquivel que intentaba por el sector izquierdo, señores, una buena reacción de Rodrigo Ugarte para mandar la pelota sobre el travesaño. Una buena posibilidad que estaba teniendo el conjunto del Guaraní de limpio, señoras y señores. Junior Argüello, que se le mostró Oscar Esquivel por el izquierdo. Y Santiago Gol por el sector derecho. Pero decidió jugar con Oscar Esquivel, que lo pegó de zurda. Y la buena reacción, señores, de Rodrigo Ugarte para mandar sobre el travesaño. Voy a ver tiro libre de esquina. Por el sector izquierdo, dice el árbitro principal. Por el otro lado. Vamos a ver quién se va a encargar. Por el sector izquierdo vemos lentamente que se va acercando Esquivel. Oscar Esquivel. Porque el árbitro va para levantar el balón por el sector izquierdo. Lo autoriza el árbitro, señores. Partido que lo está ganando por 1-0 el conjunto del Guaraní. Lo autorizó el árbitro. Pelota para arriba. Dentro del área. Dentro Elías, señores. Saca de cabeza Elías que lo vuelve a meter dentro del área. Cañete que intentaba. Oscar Esquivel que atropella al arco. Ras del suelo. Peligroso. Cruza de todos. Lo recupera de vuelta Guaraní por el sector derecho. Argüello. Lo tiene Junior.
Junior que retrocede para el compañero. Pelota al aire. Intenta Cañete que no llega, señores. Ahora sí que lo rechaza el conjunto del 1 de mayo que la juega larga. Martínez que intenta. Vamos a ver si llega, señores. Guillermo Martínez que retrocede para iniciar, señores. Pelota que la juega larga. Lo corta bien y de pecho, señores. Flores con el balón. Pelota que cede para su compañero. Ayala. Hizo así de vuelta. Lo tiene Flor. Bueno para atrás. Rápidamente con Derlis. Ayala cediendo para el compañero, señores. Abriendo el balón por el sector izquierdo del conjunto del 1 de mayo. Levanta la mirada. Mete la mague. Intenta avanzar. Cáceres que lo corta. Y lo vemos rápidamente a Ortigosa. Ortigosa con el balón. Intenta Ortigosa. Junior Argüello que se adelanta y recupera el balón. Bueno para atrás. Para el compañero que lo revienta de pecho. Y lo recupera de buena manera el conjunto local. Moviendo el balón, señores, con Gamarra. Gamarra con la pelota. Intenta Gamarra. Argüello que se queda con el balón. Junior. Santi intenta girar. Lo tiene Santiago. Oscar Esquivel que se muestra por el sector izquierdo. Esquivel intenta. Cae al piso. De amonestación para el jugador del 1 de mayo. Creo que es para el capitán, ¿verdad? Hoy, señoras y señores, amonestado el jugador del conjunto del 1 de mayo. Partido que lo está ganando hasta ahora el conjunto, el Guaraní de Limpio por la mínima diferencia con el gol de Junior Argüello para abrirle el marcador en la tarde de hoy. Muy bien, vamos a ver qué está pasando ahí. Justo no tengo visual. No tengo visual de lo que está pasando. Si siguen los reclamos o no. Ahora sí. Muy bien. Esquivel es que está siendo asistido dentro del campo de juego. Recibiendo la asistencia dentro del campo de juego. Oscar Esquivel. Amonestado el jugador del 1 de mayo. Partido que lo está ganando hasta ahora el Guaraní de Limpio por un resultado de los demás campos deportivos. Para ir compartiendo con la audiencia. Que nos van acompañando. Que van compartiendo la transmisión en vivo a los presentadores y patrocinantes. Muchísimas gracias. Allá también los que se van sumando con nosotros. Esta gran familia de Limpio Digital TV instalados aquí desde la cancha del 1 de mayo. En este partidazo. El 1 de mayo y el Guaraní de Limpio, señores. Sigue recibiendo la asistencia dentro del campo de juego, señores. El árbitro principal con la pelota en la mano. Lo vemos a José Cuenca. Para colocar el balón, ahora da las indicaciones. No sé si ahora sí se levantó para poder retirarse al costado del campo de juego y para poder proseguir el encuentro, señores. Muy bien. El Guaraní. Minuto de tregua, ¿verdad? Muy bien, señores. En la zona donde estamos, algunos reclamos de los jugadores del conjunto del 1 de mayo ya también, después de la última jugada. Minuto de tregua para a los presentadores y patrocinantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en todas las transmisiones en vivo a través de Limpio Digital TV. A todas las marcas, a las empresas, a los amigos que como siempre se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo en la tarde de hoy. Nosotros instalados aquí. Hoy recorrimos, Lau, varias canchas hasta instalarnos bien acá en la cancha del 1 de mayo para llevar la transmisión del encuentro en la tarde de hoy. Ahora sí, para proseguir, señores. Para proseguir el encuentro, señores. Partido que lo está ganando hasta ahora el conjunto visitante por la mínima diferencia con el gol de Junior Argüello. Para colocar el balón, vamos a ver quién se va a encargar para la salida. Después del minuto de tregua, para proseguir el encuentro, señores. Muy bien, señores. Ahora sí,
Vamos a ver quién se va a encargar de levantar la pelota para el tiro libre. O es lateral, vamos a ver. Ahora sí.